Arsatenia. El diseño es una herramienta para generar cambio. Regresar al origen será algo indispensable. La artesanía siempre ha existido, pero evoluciona como todas las cosas. Arsatenia es un espacio para la difusión y promoción del diseño y hacia dónde nos dirigimos como diseñadores. Somos Romina Montaño y Diego Ruiz, dos diseñadores de artesanía interesados en la investigación, la educación, la artesanía, los oficios, la cultura, la tradición, la promoción y difusión del diseño en México. Y para esta nueva temporada, invitamos a profesionistas del medio, diseñadores, artesanos, creativos y personas del enlace comercial. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a un episodio más de este podcast Arsatenia. Como en cada episodio está conmigo mi compañera y colega Romina Montaño. Romina Montaño, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Creo que esto es de mis episodios más esperados y anhelados de todo este proyecto. Así es, estamos muy contentos porque por fin estamos grabando con una personalidad muy importante en el medio artístico de aquí de Guadalajara. Y pues, sin más por presentarlo, me gustaría presentar al maestro Rodo Padilla. Maestro, ¿le puedo decir maestro? ¿O prefiere que le diga Rodo. ¿Rodo? Así es. Sí, es como me llamo, así que... Muchas gracias. Bueno, pues está aquí con nosotros Rodo, el maestro Rodo Padilla. Me cuesta trabajo agarrarle confianza a las personas. Como te sientes a gusto, pero sí, siéntete. Hay mucho que aprenderle, maestro. Sí. Bueno, pues está con nosotros aquí Rodo Padilla. Y pues, maestro, que quisiera presentarse ante nuestra audiencia. Sí, cómo no, yo soy Rodo Padilla, es un privilegio estar aquí con ustedes. Veo que son personas que hacen las cosas con ganas y pues me siento honrado de que me hayan invitado y estoy a la orden. Muchas gracias. Pues bueno, Rodo Padilla es originario de Tlaquepaque, Jalisco, de familia artesana y con estudios universitarios. Es ingeniero industrial por la Universidad de Guadalajara. Y además de eso, tiene mucha capacitación en diversas partes del mundo, incluyendo Japón, Italia. Y eso es lo que lo ha llevado a desarrollarse lo que yo podría considerar un artesano contemporáneo, ya que se combina pues una tradición familiar y además de eso con un toque artístico. Entonces, pues no sé por dónde quieras empezar, Romina, si tienes alguna Pues yo creo que hay que pregunta. primero agradecerle por venir, ¿no? Estoy muy emocionada de este episodio. Y justo, pues la pregunta que siempre hacemos aquí es ¿quién es Rodo? ¿Cómo inició en el mundo de la artesanía, ¿no? Sabemos desde chico y bueno, pero que nos platique un poquito como de más de detallado todo lo que nos acaba de decir Diego. ¿De cómo inicié? Sí. Ok, bueno, yo nací en Tlaquepaque hace 67 años. Mi papá ya tenía un taller de cerámica artesanal y donde trabajaba mi mamá y él. Y bueno, conforme fuimos creciendo, pues, trabajamos los hijos, ¿no? Era un taller completamente familiar. Y entonces, por lo tanto, pues no nos gustaba la cerámica. Teníamos que trabajar a fuerza, ¿no? O sea, entonces no podía, me gustaba mucho el deporte, entonces pues yo no me podía ir a entrenar o hacer algo si no hacía mis tareas, ¿no? De la cerámica. Exactamente. Bueno, eran tareas pues definitivamente no muy divertidas, ¿no? O sea, era cargar hornos, era pintar ojitos de animalitos, era cosas así, ¿no? Entonces, y aparte, pues en esos tiempos, ser artesano no era muy valorado, ¿no? O sea, yo creo que ahora es mucho más, ¿no? De lo que era en aquellos tiempos. Entonces, pues como que no te entusiasma seguir en ese campo, ¿no? Entonces, cuando, pues de veras, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad y gracias al trabajo de mis papás, de estudiar. Entonces, pues yo también a la Universidad de Guadalajara le quiero agradecer porque, pues sí, no nos costó. Entonces era echarle ganas nada más. Entonces, pues pude estudiar, ¿no? Entonces yo cuando estudié, yo no quería
de veras, o sea, hacer cerámica, ¿no? Entonces, con la ingeniería industrial, pues dices, bueno, yo quiero tener una planta de alimentos donde no haya polvo. O sea, sí, o sea, cosas de esas que piensa uno, ¿no? Pero, la verdad no son las cosas las que uno dice unas cosas, pero pasan otras, ¿no? Entonces, pues yo termino mi carrera, entonces también no sabía qué hacer. Yo terminé chico la carrera, aunque fue de 5 años, tuve una prepa de 2 años y entonces ya a los 22 años ya estaba titulado y como que dije yo, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué hago? Entonces, permítame sí, comentar, no, pero eso a mí me parece esperanzador. Porque hay muchas... Justo el proyecto principal de este podcast nació porque no sabíamos qué hacer, pero sabíamos que queríamos conocer. Entonces, también, pues este podcast va dirigido para todos los estudiantes de diseño de artesanías, que esperemos que lo escuchen con júbilo. Gracias, sí. Sí, entonces tomé mi mochila y me dediqué a viajar. Sí, entonces porque no tenía definido nada, ¿no? O sea, y buscaba algo, ¿no? O sea, decía, pues, ¿qué me queda? ¿Qué sigue, no? O sea, después de titularme, pues, me ofrecieron trabajo en Kellogg's, porque ahí hice mis prácticas profesionales en Querétaro. Y dije, no quiero eso. También fui jugador de fútbol profesional. Me di cuenta que era muy malo. Entonces dije, a la persona que quiero sentar que es muy bueno, estaba en un equipo de segunda división. Entonces dije yo, no lo voy a sentar. Entonces me voy a quedar aquí muchos años. Y dije, pues voy a perder el tiempo. Entonces fue cuando decidí viajar. Y entonces agarré mi mochila, me fui por Sudamérica y entonces fui a Estados Unidos y entonces decidí irme a Japón. También me conseguí una chambita, me consiguieron una chamba ahí donde me daban hospedaje y comida. Regreso a México para juntar dinero para el pasaje y mi papá me enseñó en un periódico que había becas. Entonces, como ya me iba a Japón, me dijo, mira, pues el gobierno japonés otorga becas. Entonces dije, ay, pues a ver qué estudio allá, ¿no? O sea, algo que sea. Y pues resulta que en una esquinita había ingeniería cerámica. Entonces dije, bueno, pues yo sé algo de cerámica, pues va. Y bueno, me fui, me dieron la beca. Y llegué a Japón a ese curso de ingeniería cerámica y era por un año, casi un año. Y pues bueno, llegué a un pueblo de ceramistas, artistas y un pueblo precioso, o sea, sencillito, o sea, de esos en la sierra. Entonces, pues yo me sentía en una película japonesa, ¿no? O sea, entonces, la verdad, estudié ingeniería cerámica, donde entonces entiendes los materiales, empiezas a conocer por qué es verde, ¿verdad? Por qué es rojo, por qué la temperatura, por qué el esmalte, por qué todas esas cosas ya a una manera más profunda. Entonces me enamoré de la cerámica. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía ahí que fue a Japón? Yo tenía 26 años, 25, 26 años, 26 años. Y ahí dijo, mira, la cerámica me Ya, dije, no, de aquí no me sacan, ¿no? O sea, fue algo que me gustó mucho, entonces regreso a México y entonces me asocio con mis hermanos a poner un taller. ¿Independiente de su papá? Independiente de mi papá, pero porque curiosamente el de mi papá pues ya iba un poco hacia abajo, ¿no? O sea, las cosas que hacía mi papá ya nos empezaban a vender, ya cosas, entonces le dijimos, papá, vente con nosotros. Entonces le costó trabajo a él. Dijo, es que ¿cómo voy a dejar todo lo que he hecho? Pues acá te vienes con nosotros y empiezas a estar con nosotros. ¿Y ¿sí? con qué empezaron vendiendo? Nosotros nosotros ya los hermanos empezamos haciendo tazas, vajillas, cosas de alfarería. Entonces, pero ya apliqué todo lo que yo había aprendido en Japón. Y entonces, pues sí tuvo éxito, ¿no? Todo eso que hacían era de
antes de que irse a Japón hacían baja temperatura. Así, mi papá hacía baja temperatura. Y llegó usted con la... Con la alta temperatura, exacto. Okay. Sí, y tuve también, a Ken Edwards, que es ceramista de Estados Unidos, y el ingeniero Antonio Rodríguez, que personas que me apoyaron mucho a aplicar conocimientos ya aquí en México, ¿no? Ya, porque no era así, me imagino que no era fácil conseguir las pastas como hoy en día que se consiguen. Sí, ahora vas y las compras, ¿no? Entonces yo tenía un problema, oye, un caulín no me está funcionando, entonces sí, pues, ellos dos, ¿sabes qué? Este caulín te está funcionando muy bien, Entonces sí tuve apoyo de gentes y increíblemente abierta, ¿no? Sí, pues hoy en día es más fácil el conocimiento de los materiales, pero pues en ese tiempo necesitas fuerzas estudiar una ingeniería en cerámica para entender más o menos la composición y tener un padrino, ¿no? Que te enseñara un poquito. Sí, la verdad de las cosas sí, empiezo agradeciendo a toda la gente en Japón, o sea, tuve maestros increíbles, o sea, toda la gente de veras con un corazón impresionante, a ayudarnos y todo. Entonces, siempre he estado rodeado de personas que nos han ayudado. Por ahí estaba escuchando una charla que tuvo que no hablaba japonés incluso, ¿verdad? Cuando se fue. No, pues no. Bueno, sí, estudié un mes aquí. Estudié un mes, pero me sirvió muchísimo y al llegar a Japón me metí a un curso por el medio de la beca. La beca me dio un curso de 2 meses y medio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, fuertísimo. Y entonces ya en enero, después mis cursos empezaron en inglés y después ya en enero mis cursos eran en japonés. Entonces ya. Yeah. Sí, pero la verdad suena que es difícil el japonés, pero es mucho más difícil el español. Sí. Y el inglés y cualquier otra lengua. El japonés es fácil. Sí, gramaticalmente su estructura es muy sencilla. Oiga, Rodi, cuando, por ejemplo, tienes una formación, bueno, nace de padres ceramistas, artesanos, pero con un rechazo hacia el oficio y luego en una ingeniería todavía como que más, me imagino que más rechazo o como por lo menos decir, ay, no, voy a trabajar en una empresa limpia o totalmente diferente. Cuando se viaja no tiene como un despertar de conciencia, como despertar de que, ay, qué maravilla que hay cosas. O sea, por ejemplo, a mí me pasó que también viajar fue como un despertar así de que, órale, que esto es historia, que esto hizo un pintor famoso hace 500 años. Y eso mismo hace como que regreses con muchísimo más fuerza a tus orígenes, ¿no? Totalmente. Tienes toda la razón, te apoyo en toda la teoría que tienes o práctica ya, pero definitivamente ayuda muchísimo. O sea, no criticamos nada la cosa, pero es que si tus ojos están aquí nada más y volteas para acá y luego volteas para allá y dices, wow, no estamos, el viajar ayuda muchísimo, ¿no? Y además, por ejemplo, pues yo tuve el privilegio de viajar a un lugar como Japón. Yo en mi manera de ver no porque menosprecie Inglaterra, Alemania o China o otros países, pero Japón estudiar cerámica en Japón es un sueño. Sí, yo digo a mi manera de ver, es el mejor lugar para estudiar, ¿no? Pues toda la historia que tienen, ¿no? Sí, o sea, toda la historia, claro, vienen ellos, la cerámica llega por China, pero en Japón, por ejemplo, una de las cosas que me espantó cuando recién llegué yo a Japón es que iba a una galería de arte y veía un florero que no tenía un pincelazo, ¿verdad? Nada más así, y costaba, por decirte algo, $10,000, ¿no? O sea, decía yo, pues, ¿qué tiene o qué, no? Acostumbrado a que la cerámica mexicana, cómo se valora y cómo se da. Entonces, y muchas cosas que yo veía que las amas de casa
ahorran de su gasto, de lo que obtienen, para comprar cerámica. O sea, y la ama de casa te sabe que el canelo y que, por decirlo, lo traduzco a español mexicano, pero que no, que el barro bandera, que el bruñido, o sea, cosa que es raro que una ama de casa en México que viva normalmente sepa ese tipo de cosas. Sabe la gente que está involucrada en la cerámica, pero es que ya están involucrados todos, ¿no? O sea, entonces también la ama de casa se interesa en ahorrar dinero para comprar una mesa de madera de tal artesano, y la artesanía es muy admirada, ¿no? Y valorada. Sí. Sí. Sí, es que creo que ellos tienen como este despertar y pasión como por la artesanía, ¿no? Así es. Que creo, bueno, no sé cómo lo veas tú ahora, pero creo que ahora estamos teniendo este despertar nosotros en México, ¿no? De la gente que ya prefiere una vajilla de cerámica de alta temperatura o de barro canelo, ¿no? O sea, ya este despertar de que ya saben y diferencian un poquito. Creo yo que ha servido mucho para decir, ¿no? El ser artesano el día de hoy no es lo mismo que el ser artesano hace años, ¿no? Está como más valorado. Sí, definitivamente. O sea, la verdad, pues digo, yo lo viví, ¿no? O sea, de veras que sí lo veo y pues le doy gracias. O sea, una anécdota, pues, de que una vez se me ocurrió ir a la Ciudad de México con cuando empecé a hacer escultura, a la galería, ¿no? A vender y a buscar. No, pues váyase a tal lugar, a tal domicilio. Y llegaba y pues era una tienda de artesanía barata, ¿no? O sea, digo, no menosprecio nada, pero decía yo, pues es que esto está hecho como un poquito más pues echarle ganas, ¿no? Y entonces, a los 6 meses, mi cuñada me dice, yo te represento aquí en México. Y entonces fue y se me ocurrió hacer la misma escultura que yo había hecho en cerámica. Me dijeron, la de bronce. Y pues la mandé fundir, hice todo y todo. Pues era la misma figura, la misma todo, que me rechazaron. La puse en bronce y ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿No? O sea, dices tú, pues la cerámica todavía es, digo, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué la cerámica culturalmente es menospreciada, ¿no? Es un arte menor, ¿no? Es un arte menor, o sea, dices tú, pues no puede ser, o sea, digo, no menosprecias al bronce, ni mucho menos, pero pues no le piden nada a nadie, son muy diferentes cada una y no tiene por qué ya no ser una pieza que tiene un valor por el hecho de ser cerámica. Pero tienen su grado y complejidad, ¿no? Y que creo que antes era como de que, ay, sí, la pieza de cerámica, ay, sí, la pieza de barro, ¿no? Pero creo que justo también se desconocía como el proceso, ¿no? Ahora yo creo que si va a una galería y enseña la de cerámica, yo creo que hasta va a ser ahora como es muy diferente. ¡wow! ¿No? La de cerámica, ¿no? Porque pues yo creo que cada técnica tiene su grado de complejidad, ¿no? Simplemente, pues anteriormente se desconocía como el proceso que cada técnica tenía, ¿no? Totalmente, o sea, cada día hay más cultura, ¿verdad? En esa área que se conocen los procesos y pues eso es importante para valorarlo. ¿Cómo comienzas a hacer, o sea, brincar de ser como estas partes como de vajilla a tener ya esta marca de artista, Rodo Padilla, que todos conocemos, de los famosos gorditos de Tlaquepaque, ¿no? Bueno, a lo mejor voy a tratar de ser concreto, porque sí, mira, toda mi historia es fuera de lo común. Sí, o sea, ya ves, o sea, regresar a la cerámica, empezamos ya, que era algo que no quería, pero ahí estoy. Bueno, entonces estamos con las vajillas y todo, y resulta que, digo yo, pues quiero seguir estudiando cerámica, ¿no? Entonces dije, me voy a ir de nuevo a Japón. Entonces ahí sí ya, como estaba planeado en el primer viaje, me fui en un barco carguero, salí con $320, me acuerdo, en la bolsa, y ya me fui en barco carguero a Japón, y ya tenía amigos que me consiguieron trabajo y cosas así. Entonces ahorré para pagar la universidad y seguir estudiando. Entonces eso me ayuda mucho. Regreso y pues me pongo a
a hacer cerámica, pues ya con más pasión, con todo, con más conocimiento. Me caso con la que sigue siendo mi esposa, que amo mucho. Y entonces le digo, antes de tener hijos, vámonos a viajar juntos, ¿no? Para, pues, compenetrarnos más y pelearnos y no tener familias a los que nos defiendan. Para conocernos. Exacto, pues, y eso también se los recomiendo siempre. Sí, porque es padre, ¿no? Estar los dos solos, fuera de contextos familiares y todo, y es muy bueno, nos ayudó mucho. Entonces, bueno, igual nos fuimos a Sudamérica, fui a dar cursos y tomar cursos y todo eso, y ella, pues, pidió permiso de su trabajo y ya le dije, oye, es que vámonos a Europa. Le digo, quiero estudiar lo mismo que estudié en Japón, pero lo quiero estudiar acá a manera occidental, ¿no? O sea, ver las cosas de otra manera. Sí. Entonces, pues me inscribo con amigos que hice en Japón, de italianos, maestros de una escuela de cerámica, por medio de carta, ¿verdad? No había internet. Y resulta que ya me dice, no, pues ya estás admitido y ya tal fecha hay que presentarte. Y digo, ok, entonces vendimos carro, vámonos, y nos fuimos y llego allá, entonces me presento el primer día en la escuela y resulta que a la hora que llego al salón donde me dijeron que tenía que presentarme, me di cuenta que me equivoqué en la solicitud y me inscribí a un curso de escultura. Y dije, todos mis compañeros eran egresados ya de Bellas Artes y artes plásticos y cosas así de varias partes del mundo. Sí. Y yo dije, y yo no sabía ni dibujar. Entonces yo le dije al maestro, yo no sé ni dibujar, ¿cómo voy a hacer aquí? Porque él me decía ya, pues póngase a hacer un boceto de una escultura, porque todos ya sabían, ya eran egresados. Entonces, bueno, otro maestro increíble, o sea, la verdad, increíble, me dijo, no te apures, yo te ayudo, tú échale ganas. Y entonces, pues dije, acá, yo dije en mi corazón, dije, si no me destapo ahorita a ser creativo, en esto a fuerza, pues no lo voy a hacer nunca, ¿no? Entonces, pues ok, y así empecé, y los maestros, no nada más el primero, todos lindísimos, ¿no? O sea, padrísimos, o sea, gente bien buena onda. Entonces ahí empiezo la escultura y pues por lo tanto pasa lo mismo que en la cerámica, ¿no? Me encanta. O sea, digo, no, padrísimo esto y bueno, ya regresamos de allá, me decían, no, pues quédate otro año. No, le digo, ya hay que chambear. Entonces ya me regreso, nos regresamos y entonces ya seguimos con las tazas y todo eso y empiezo a hacer esculturas, pero de hobby. Uh-huh. Entonces, nos va muy bien en el negocio de la cerámica, pero resulta rápidamente que viene el peso, se fortalece mucho comparado con el dólar, ¿no? Entonces yo vendía todo a Estados Unidos y llegó un momento en que llegaban los cheques de dólares y no me alcanzaba. Vendía todo y gustaba mucho, pero yo no podía subir los precios porque cuando estás en un mercado internacional no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues da la situación de que quebré. Mi taller artesanal quebró, entonces me quedé sin dinero, me quedé sin nada y entonces le digo a los empleados, yo no puedo liquidarlos, a todos los artesanos que estaban colaborando conmigo, entonces le digo, ahí está el taller, quédense con él. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo en lo que es la parte de atrás de la casa, hago un hornito y yo me pongo a hacer unas figuras y tú te sales a venderlas. Y dijo, órale, sale. Entonces, pues empecé a diseñar y influenciado en unas muñecas que se llaman kokeshi, que se usan mucho como souvenirs de Japón.
que son de madera y trabajadas en tornos de madera. Yo que sí las han visto, ¿no? Y así con el pelito japonés y todo un cilindro y muy, muy bonitas que me gustaban. Y dije, voy a hacer algo así. Y entonces dije, voy a tomar la geometría yo. Y a partir de la geometría voy a hacer un personaje mexicano. Precisamente lo que hablabas hace rato de lo mexicano, ¿no? Ya nos lo traes dentro porque estuviste fuera. Sí. Entonces, resulta que tomé la esfera y empecé a hacer y yo como corría, dije, voy a hacer un corredor, le voy a poner sombrero y lo hice muy mexicano. Dije, es un mexicano, voy a representar mexicanos en la vida cotidiana a partir de la geometría. Entonces, poquito después, ya dije, voy a también a tomar las formas orgánicas. Entonces, tomé el cono, la esfera, el óvalo, tomé la pera, la gota de agua y tomé el pino de boliche. Tomé formas ya establecidas y de ahí trataba de hacer una figura. Yo nunca pensé en gordos. O sea, el pino de boliche, los conos largos, o sea, no era ni para nada se me venía por aquí que eran gordos. Entonces, pero la gente entonces, bueno, resulta que el peso se devalúa y al devaluarse el peso, pues ya empezaron a pagar, o sea, lo que me debían y todo. Y los empleados me dicen, Rodo, te regresamos el taller. Nosotros no somos para tener taller, síguenos contratando, trabajamos para ti y adelante. Entonces, pues recupero el taller y entonces en ese momento también ya había dado las figuras, los gorditos, pues les digo, y ahora, a un amigo que fue a una exposición como tipo en art, en México era del regalo, y se llevó 10 piezas mías, y regresa y me dice, Rodo, gustaron muchísimo, toma los pedidos, aquí están. Entonces dice, pero la próxima vez ve tú, ya no te vendo porque te va a ir bien, o sea, vete tú. Entonces ya recuperé el taller, se vinieron los gorditos, se vinieron todo, y así es como nace. Los gorditos. Los gorditos de Tlaquepaque. Pero ya después de que regresaste de Italia, ya no seguías con tus hermanos. Seguíamos en el taller pero seguía con ellos, pero yo era el que estaba a cargo del taller. Seguíamos, la sociedad seguía. La sociedad de hermanos. La sociedad de hermanos seguía, no era mi taller. Pero yo era el que gestionaba todo. El que hacía pues, toda la cerámica, todas las pastas, los colores y la producción y todo eso. Ya. Sí. O sea que los gorditos salieron de una crisis. De una crisis. Por cierto, también aprovecho, la palabra crisis en japonés tiene 2 caracteres chinos. No sé si lo han oído. No. Sí, o sea, he oído un poquito. Un carácter chino significa peligro. Ok. Y el otro carácter chino significa oportunidad. Eso define muy bien una crisis, ¿no? O sea, entonces, pues fue lo que pasó conmigo. O sea, fue una oportunidad. O sea, es que te forza, o sea, y eso es padrísimo, ¿no? O sea, si no te presionas, pues, o sea, es muy a gusto en todo, ¿no? O sea, si no hay momentos difíciles, en la vida es así, ¿sí? Entonces, en el negocio, te digo, pues sí, fue duro. Que fue duro. Ya con hijos y todo. Sí, ya tenía un hijo. Sí, precisamente ya tenía un hijo, ¿no? Entonces, todavía no venían los demás, pero ya tenía uno. Y pues sí dices, y yo me acuerdo que cuando los empecé a formar las figuras, dije, a ver, pues esta la puedo vender en tanto, ¿cuántas puedo hacer al día? No, sí la libro, ¿no? Entonces dije, no, yo no voy a cambiar a otro negocio ni a otras cosas, ¿no? O sea, me gusta la cerámica, entonces fue por eso. Sí. Y ahora ya son tan icónicos que en la rosca con causa los encontramos. Sí, supieron por qué, ¿verdad? Sí, es un privilegio, ¿no? Poderlos hacer. Y en ese momento, Rodo Padilla seguía siendo un artesano, taller, o ya tenía, ahí también nació como esa parte artista.
No, ahí no nace todo, era artesano, o sea, representar y claro, es a la manera pues de diseño nada más artesanal, todavía no era la parte artista, ¿no? O sea, eso fue, pues dándose poco a poco, también eso, hay brincos y hay etapas también, ¿no? O sea, que precisamente yo hacía mis esculturas y pues eran costumbristas, o sea, era un tipo de escultura costumbrista. Precisamente la colección de esculturas que empecé a hacer se llamaba Mi Gente. Se llama, todavía existe, ¿no? O sea, es Mi Gente, que era inspirada en los mexicanos, ¿no? O sea, también igual, pero ahora era ¿cómo te puedo decir? Nace de un maestro en Italia, como yo no sabía ni dibujar, ni sabía crear, ni nada, me dice, toma una hoja de papel y empieza a hacer garabatos, ¿sí? Y busca una forma. Sí. Entonces, ahí encontré una forma inspirada en un cuadro de Diego Rivera. Pero tenía, o sea, era un mecapalero que tenía alcatraces. Y entonces lo vi yo a él, pero con unas pompas grandotas, unos pies grandotes y una cabeza chiquita, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que yo plasmé allá en Italia. O sea, empecé a hacer esos nalgones, patones. Sí. Sí, y ahí empiezo a hacer esas esculturas, ¿no? Empiezo ya pero seguía siendo, pues, costumbrista, ¿no? O sea, todo lo mexicano. Y después, entonces, viene bueno, esa es otra etapa, te digo, y empiezo a seguir y ya. Ahí se va dando. Esa parte de Mi Gente es pura cerámica de alta temperatura. Todo ya es siempre, desde los gorditos, todo es alta temperatura. Porque otra de las preguntas que me parecían interesantes es cómo implementa o por qué surge la necesidad, tal vez si fue necesidad, de implementar nuevos materiales. Por ejemplo, que hacen las bicicletas muy tradicionales también del hombre con la canasta atrás, ¿no? Sí. Que van andando en bicicleta, que incluso parece que se le va a volar el sombrero. Sombrero. Pero es una bicicleta de herrería. De metal. metal. Sí, exactamente. Sí, precisamente los Preciado me ayudaron mucho. Ricardo Preciado, chico. Como yo soy un amante de la bicicleta, voy con Ricardo Preciado y le digo, oye, Ricardo, quiero hacer un gordito en bicicleta y todo. Y él, órale, ¿cómo no? Te lo hacemos. La bicicleta te la hacemos y todo. Y así empiezan las bicicletas, precisamente, con la ayuda también de otro artesano en herrería. Ya, pero es algo que hemos hablado mucho aquí con Solim, justamente, que el artesano contemporáneo tendría que ser multifuncional, pues, o sea, estar dispuesto a combinar materiales y a ningún artesano se le hubiera ocurrido, por lo menos, implementar la cerámica con un alambre. Sí, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, como me encantaba la bicicleta y quería hacer la bicicleta, pues la verdad, hacerla de barro pues, estaba medio difícil, ¿no? Entonces dije, pues la voy a hacer de metal, ¿no? O sea, entonces pues voy con el que hace el metal. Es lo mismo que cuando hago cosas de bronce, ¿no? O sea, digo, yo hago toda la forma y todo el modelaje y la moldura y luego ya modelo en ceras y voy con el que funde, ¿verdad? Ya. Sí. Y otra parte que también se hace muy interesante, por eso decía al principio que era para mí un artesano contemporáneo, que va entre el artista y el artesano, ¿cómo es esta colaboración con empresas también? Porque empieza a ser también otra línea que es el regalo corporativo, que por ahí hemos visto tanto figuras de empresas como también galardones. Sí. Como incluso este trabajo que hicimos que hizo de parte de Gobierno Jalisco, lo de los gorditos, la rosca con causa. Pues nada, ¿cómo es esa parte que se le empiezan a salir proyectos con Mira, pues el hecho de trabajar con los regalos corporativos, pues fue gracias a Dios. O sea, la verdad vienen en un momento de crisis también, precisamente.
yo vendía mucho, a principios de este siglo, vendía mucho a hoteles de turismo, a tiendas de souvenirs, todo eso. Los gorditos tuvieron mucho éxito ahí. Ujú. Entonces, cuando vino la crisis en el 2008, 2009, Sí. 2010, que turísticamente México se vino abajo, impresionantemente las empresas empezaron a florecer, ¿no? O sea, entonces mi mercado se fue cambiando y yo no hice nada, ¿no? O sea, fue de veras, gracias a Dios. Y entonces, el mismo, ¿cómo se dice? Haces a una empresa y generalmente esa empresa regala. Sí. Entonces, al que recibe tiene a lo mejor otra empresa, ¿sí? Entonces, le gusta y te hablan y eso ha pasado mucho, ¿no? O sea, que también, por ejemplo, tengo trofeos, ¿no? O sea, que son, o sea, el Club Atlas, Club Avantenis, todos esos clubs empiezan a hacer un trofeo, o sea, me dicen, háganos un trofeo de tenis, ¿no? O sea, entonces yo se los hago y dicen, ay, pues gustaron mucho. Entonces, pues el siguiente torneo, pues les hago otro diseño, ¿no? O sea, entonces dice, oye, ya todo el mundo le entra porque quiere tener la colección y quieren ganar. Entonces se convierte en un atractivo porque ya acabo de ir ayer, hoy es martes, ¿verdad? Sí. Ayer precisamente a una casa donde compraron una escultura y fui a la instalación y todo, y la señora tenía hay una vitrina llena de puros trofeos de tenis, ¿no? Ella juega, dice, es que juego tenis, entonces quiero buscar ganarme. Y como son puros diseños, cada torneo es un diseño. Entonces, sí, pues eso es lo que nos ha ayudado, ¿no? O sea, por ejemplo, también trabajo, por ejemplo, para Ferrari, ¿no? Los regalos que hace cada año Ferrari México, pues le hago un diseño. Ujú. Entonces ya tengo 14, 15 años haciéndole cada año un diseño, entonces ya se convierten en coleccionables. Ya los esperan. Entonces eso ha sido de gran ayuda para nosotros, el tener trabajo, porque las empresas nos siguen pidiendo, pero hay que hacerles diseños. Sí, claro, Sí. ¿no? Y se vuelve luego interesante como coleccionarlos, ¿no? Sí. Me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo fue esta relación de la rosca con causa, ¿no? Digo, yo sé la historia como de que fueran los gorditos, ¿no? Pero que nos platicaras un poquito más. Sí, mira, la relación de rosca con causa precisamente, nos hablan de promoción artesanal. Fomento artesanal. Fomento artesanal. Es que me quedé acostumbrado al nombre antiguo. Ajá. De fomento artesanal, y me dicen pues, que sí me gustaría participar en ese proyecto. Y la verdad de las cosas, más que nada, lo quería hacer por los recuerdos que me da el hacer un niño de rosca, ¿no? Cuando yo tenía, o sea, digo, yo todavía no uso de razón, pero me tocó ver los moldes y todo. Mi papá hizo ¿cómo se dice? Niños de rosca para una gran empresa que todavía existe, que es, ¿cómo se llama? Que hacía, y eso a mi papá les hizo muchísimos niños de rosca, de cerámica, de baja temperatura, y le ayudó mucho a mi papá a plantar mejor el taller, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues, yo tengo que participar, o sea, no es tanto lo económico ni nada, sino es de veras, o sea, dices, estoy agradecido con Dios y es la nostalgia y el recuerdo y la tradición y estar ahí, ¿no? ¿Y son igualitos a los de su papá? No, los de mi papá eran típicos, niños, o sea, los que son de plástico. Ahora, en aquellos tiempos, mi papá los hizo también de cerámica, ¿no? Okay. No había diseño, ¿no? O sea, era el niño típico. Entonces aquí me dicen, pues haz un diseño. Dije, ay Dios, pues, ¿qué hago? Ya es un poquito de cambio, nada más. Sí, es un icónico gordito tradicional, ¿no? Sí. Está padrísimo. Sí, entonces, pues sí, ese es, y bueno, tengo también otras líneas, ¿no? O sea, ya trabajamos. Sí, otras líneas ya visitaremos su galería para que la conozcan nuestra audiencia. Sí, cómo no. Sí. Pues eso es de reconocerse, maestro, porque no cualquier artesano agarra una chambita así
que lo saque de su zona de confort, claro, porque de pronto, o si alguien los agarra, de pronto pueden ya desaparecer, o sea, es que ya no lo voy a hacer. Entonces es admirable. No, digo, es que, mira, cuando te gusta, te gusta. O incluso yo de pronto que agarro proyectitos así y ya a la mitad ya no quieres ni saber, o ya de pronto ya pasas sin ver el proyecto, ya lo tienes allá arrumbado y no... Pues por eso yo digo que está como entre, si hago las cosas tradicionales que gustan, que son muy de la región, pero también me animo a hacer cosas nuevas, pues. Sí, y mira, eso es parte de todo esto. Mira, no te he dicho una línea que es más artística. Ahí sí es artística que ya la tengo trabajando más o menos desde el 2010. Es precisamente, y esa es la que considero más artística, donde viene del corazón, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia con Dios muy fuerte hace algunos años. Entonces cambió mi vida, ¿no? O sea, totalmente eso la transformó. Yo estuve en 1000 rollos espirituales cuando viajas y eres medio hipioso y rollos de esos, ¿no? Los sapos y esas cosas. Entonces, pero pues curiosamente digo, y no hablo de religión, o sea, eso es muy claro porque hablo precisamente del Dios de la Biblia. O sea, un día me invitó mi esposa, y yo le decía, no, yo no, no me gusta, pero te acompaño y vamos, ¿no? Pues un día fui y escuchando la palabra, vino algo sobrenatural en mí, ¿no? O sea, así totalmente me cambió y eso me dejó muy pleno, ¿no? O sea, la verdad fue algo muy padre. Y fíjate que, digo, esto va a ser una contradicción a lo que está pasando, pero cuando pasa eso, de veras, yo dije, ¿sabes qué, Dios? Yo ya estoy pleno. Me siento pleno ahora sí. Encontré lo que tanto buscaba, ¿no? ¿Y qué creen que le dije a Dios? Dije, te entrego todo. Ya no hago cerámica. Tú dime qué hago. Dije, amo la cerámica, pero te amo más a ti. Y me contesta Dios, perdón, pero eso es lo que me pasó y es lo que vivo. Y entonces me contesta y me dice, no, allí te quiero usar. Entonces, pues me quedé de peso y dije, ok. Y eso fue precisamente hace muchos años. Entonces, pues bueno, empecé a hacer cosas pues para manifestar toda mi experiencia espiritual con él y todo. Y un día, pues me expuse mi obra que hablaba de Dios en Nueva York. Expuse en Nueva York, fue en 2010. Pero era un rollo pues muy artístico, ¿no? O sea, muy sofisticado, muy apantallador y todo, y me fue bien. Pero ahí me volvió a hablar Dios. O sea, ahí sí, ni yo no le pregunté, ni estaba preguntando nada. Y me dice que haga de obra de niños. Y a partir de ahí regreso y pues dijo, ya, es que me dijo que hiciera niños. O sea, y paré todo. Todo lo que estaba haciendo lo paré completamente y empecé a hacer niños. Y eso es lo que hasta la fecha estoy haciendo, expresando toda mi vivencia completamente espiritual con él, o sea, a través de la palabra de Dios. O sea, digo, pues algo que me pasó. Entonces, ahora precisamente siento, o sea, tratar de expresar lo que hay en mi corazón, ¿no? Y eso es lo que, en esa línea, esa es la que más me motiva, porque es de aquí adentro. O sea, yo considero que como artesano, pues trabajas con las manos. Como diseñador, trabajas con la mente. Pero ahora me siento más completo porque trabajas con el corazón, ¿no? O sea, y es impresionante de veras porque
pues, Dios me dijo que me quería usar. O sea, lo que me dijo es que yo te quiero usar como escultor, cuando me dijo que siguiera en la cerámica. Entonces, gracias a esa línea de los niños, es impresionante. O sea, he tenido experiencias increíbles con la gente, ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, que el gobierno cubano me invita a dar una conferencia de esa línea. Y dices tú, el gobierno cubano, un gobierno comunista, ¿no? O sea, no quiere ver nada de Dios ellos, ¿no? O sea, entonces me pagan el viaje, me dicen que quieren una conferencia y yo decía, ¿cómo voy a ir a Cuba a dar una conferencia ahí, ¿no? de este tema? Y bueno, para no alargarlos, pues paz, la doy, me invitan a comer y el que estaba enfrente de mí sentado en la mesa en el restaurante era una persona que tenía 4 maestrías en filosofía y muchas cosas y todo. Ajá. Y al final de la plática me dice, Rodo, tienes razón. El mayor error de la Revolución Cubana fue habernos olvidado de Dios. Y yo dije, wow. O sea, dices, pues por algo, o sea, por algo vine, por algo todo, o sea, y te digo, y así, por ejemplo, otra pareja que fue a una galería, me dicen, oye, te quieren saludar unas personas que se pueden ir al taller y saludarte, y llegan y pum, pum, pum. Llegan y me dicen, Rodo, te queremos dar las gracias. Sí, ¿sabes qué? Desde que entramos a tu galería, ya teníamos la decisión tomada de divorciarnos. Pero cuando empezamos a ver las piezas de los niños, mi esposo y yo decidimos no divorciarnos. Algo pasó, algo nos comunicó y decidimos no divorciarnos. Y por eso queremos darte las gracias. Y son personas que tienen ya ahorita 20 y tantas piezas en sus casas. No, o sea, pero la verdad es lo de menos, ¿no? O sea, pero dices, hay algún propósito, ¿no? O sea, y ese es yo creo que el propósito de un artista, ¿no? O sea, y aparte, o sea, no soy yo, o sea, es él el que me tiene que, o sea, el que tengo que rendirme de veras, decir, morir a mi ego y decirle, ¿sabes qué? Haz tú, Dios. Porque eso es lo que pasó en mi vida, o sea, que me rindió, o sea, me cambió. O sea, entonces, ahorita esa línea, pues la verdad también, digo, te lo digo, o sea, sinceramente, ahorita apenas la quería mostrar este fin de año y pues sí, se está yendo y no la puedo completar. O sea, entonces... porque le compran las piezas. Sí, me compran las piezas. Entonces quiero presentarla y como no hay piezas en galería y la galería me está diciendo, oye, necesitamos... Pues espérate, entonces hay otras cosas. Entonces ya hay una persona que quiere hacer una exposición en España, o sea, otra en Estados Unidos, y todos porque dice, hay algo que un mensaje en esa pieza. En esa pieza hay algo, dice. Y lo más padre de esto es que no son apantalladoras. Porque no se trata de mí, ¿no? O sea, se trata de él. Y eso es lo padre, que digo, Dios, o sea, las piezas son tan sencillas, no, claro, que técnicamente sí, o sea, trato complejas y todo, pero es un niño con un perro. Y no tiene nada que acá el rollo, acá, porque eso es lo que yo intentaba al principio, ¿no? Y ahora que sí estoy teniendo más oportunidad de hacerlo, o sea, pues la verdad... puedo transmitir mensajes de vida, ¿no? O sea, que eso es lo que quiero siempre. Porque a mí me cambió la vida. Me siento lo más privilegiado del mundo, te digo, me siento muy contento, todo. Entonces quiero transmitir todo eso, ¿no? Qué interesante. Romina, ¿tú recuerdas cuál era mi definición del arte hace unos cuantos episodios atrás? Algo con así Mariluz. Como de... O con... Sí, como algo de Dios, pero no recuerdo bien las palabras exactas. ¿Sonic Boomer sabe? El lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios. Sí, ella sí en cierto modo he definido el arte porque es el lenguaje de Dios, porque lo entienden aquí y en China y no se necesita hablar español para entenderlo, o no se necesita hablar ningún idioma. Sí. Es algo que conecta. Sí, y ese es, mira, el punto importante es estar conectado con él para que tú puedas ser un portavoz de él. Sí, porque, mira, digo, la verdad yo estoy seguro que hay Dios, ¿no? O sea, yo ya,
o sea, no, pues ni modo, lo soy, lo vivo y todo. Uh-huh. Y yo sé que él es el creador del arte. O sea, si yo puedo hacer arte, si yo puedo hacerlo, porque viene de él, ¿no? O sea, es que, ¿qué puedes inventar tú? ¿Qué puedes crear tú? O sea, oye, tú tienes un pulgar, ¿no? Y unos dedos. Sí. Uh-huh. ¿Y sabes cuántos hay diferentes a tu dedo? ¿Huellas digitales? Oh, millones, trillones. Sí, infinito. O sea, cada uno tenemos, ponle en las manos, 10 dedos, ¿no? Uh-huh. O sea, y todos somos diferentes. Eso se llama creatividad. Sí. Sí, o sea, es cuando a veces yo me siento la mente tapada, ¿no? O sea, digo, pues tú me tienes que dirigir. O sea, pues que si tú, o sea, yo digo, huellas digitales, todas son diferentes. Miles de millones. Que yo esté atorado aquí porque no me sale esto. O sea, si tú puedes ser, o sea, pero es precisamente el parte de decirle, pues tú hazlo, ¿no? O sea, sí. Y eso es lo que a mí me ha ayudado y lo que que tiene muy bien, ¿no? Excelente. El lenguaje de Dios. ¿Qué padre? Maestro, por último, está vinculado con el Premio Nacional de la Cerámica, ¿cierto? Sí. Ahí lo vimos ¿Cuál fue su pieza favorita? Si se puede decir. No, pues hay mucha. No. Porque aquí la mía fue la Matapollos. La Matapollos. ¿Cómo era? Era señora. Hacía títulos. Sí. Con los pollos así que... Sí, que los mataron, sí. Y colgados así de los pies. No, es que el premio a la cerámica, o sea, la verdad de las cosas, yo soy feliz de no ser jurado. Porque sí, es súper difícil, sí. ¿No? O sea, la verdad de las cosas que yo sí, el jurado cuando llega y ve las piezas, pues dices, wow, ¿no? O sea, es súper difícil. Yo pensé que era jurado porque lo veía ahí... No, es del comité organizador, ¿no? Sí, soy el presidente. Digo... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos es el presidente del Premio Nacional de la Cerámica. Sí, somos pues ahí la chamba. No, digo, pues ¿qué quieren que les diga? No decirles. Pues sí, tengo ahí que estar, lo hago con mucho gusto porque te voy a decir otra. Lo mismo de los niños, los niños de la rosca. Mi papá fue el primer presidente del Premio Nacional de la Cerámica. Entonces, cuando me invitó un presidente de Tlaquepaque, yo le dije, yo no soy para esas cosas, yo soy artesano, me ponen yo el necesito barro estar acá en las manos. Y todo, y es que él me dijo, no, Rodo, que tú, que no sé qué. Y ya la tercera invitación que me hizo, la verdad, te lo digo, le pregunté a Dios, ¿no? O sea, Dios, ¿qué hago? ¿No? Entonces, sinceramente le dije, pues yo hago lo que tú me digas. Y yo digo que es parte de poder poner de uno por beneficio de la cerámica, por beneficio de Tlaquepaque, por beneficio de los artesanos. O sea, yo he recibido ayuda de un mundo de gente, ¿no? O sea, entonces, pues yo estoy de veras ahí porque es un privilegio el poder cooperar y hacer algo para que se desarrollen los artesanos, los ceramistas, en lo que yo pueda servirles, eso es lo que puedo hacer, o sea, es totalmente honorífico, ¿verdad? O sea, y vaya que difícil. Me imagino. Pero con mucho gusto lo hago y sí, ya estoy cansado, pero sí, ahí estamos. Lo que se les ofrezca, con mucho gusto, estoy a sus órdenes ahí para el premio. Pues ahí estamos fieles admiradores y seguidores. Sigan cualquier cosa que se les ofrezca, que necesiten, con mucho gusto, estamos para hacer. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar un poquito, quisiera hacerle una pregunta, bueno, que este podcast realmente lo escucha mucha gente, pero principalmente diseñadores de artesanía. Entonces, me gustaría que les diera un consejo a la gente que empieza como a experimentar con la cerámica. ¿Qué les diría a todas estas personas que tienen como este interés por seguir como en este camino que hace ratito nos decía que no puede vivir sin la cerámica? O a la gente que no sabe ni por dónde seguir. ¿Por dónde comenzar? Bueno, o sea, la verdad, si es artesanal, pues es un mundo, ¿no? O sea, yo lo que sí les digo, o sea, bueno, hay varios consejos que quisiera darles, o sea, sí tomen un material, o sea, definitivamente, pero cooperen
o sea, ayúdense de otros artesanos, o sea, cooperarse, o sea, decir como lo hice con Ricardo Preciado, o sea, ¿sabes qué? Pues hazme la bicicleta y yo le pongo la figura, ¿no? O sea, y otro, o sea, las bases de madera y todos, o sea, oye, hazme una base así, o sea, claro, tú diseñas, tú todo, pero ayudas, o sea, y somos equipos. La colaboración entre la artesanos. colaboración, esa era la palabra que quería buscar, gracias, Romina. Entonces, a mí me ha tocado colaborar a mí en piezas con huicholes y todo, y es padrísimo, salen cosas muy, muy, muy interesantes. Entonces, pero sí tenemos que ser expertos en nuestro material, ¿no? O sea, y bueno, y en el caso de la cerámica es un mundo, ¿no? O sea, un maestro en Japón, cuando yo me llevé barro de aquí, de Tlaquepaque, me llevé allá a Japón con lo de la beca, me dieron, tráete barro, órale, pues ahí voy, y me llevé unos costales de barro y por barco los mandé y todo. Y me decía, el director del instituto donde yo estudié, me dijo, ¿sabes qué, Rodo? Jamás, era ¿cómo se dice? ¿Rector? El rector de la Facultad de Geología de Nagoya, Japón. Y me dijo, nunca había visto un barro así, ni sabía que existía una cosa similar. Entonces, imagínate, o sea, él conocía, en Japón se caracterizan porque traen caolines de Corea, saben dónde están las cosas de todos lados. Y decía, no, pues todo es diferente. Entonces, el barro de Tlaquepaque y el barro de Tonalá, dice, pues ese barro está, o sea, increíblemente diferente a lo que yo sabía que era un barro, ¿no? O sea, entonces, pues así, imagínate cuántos barros hay y cuántas posibilidades tienes y todo. Entonces, en cerámica, llégale allí la cerámica y ayúdate de los demás. Y en la cerámica hay 1000 técnicas, 1000 maneras de hornear, 1000 maneras de preparar esmaltes, engobes, todo eso. Entonces, es bien divertido. Sí. No, pues. Entonces, ese es un consejo. El otro consejo es, eso es en cuanto a la cerámica, que es el que yo domino. Domino, eso entre paréntesis, ¿verdad? Es en el que yo me entretengo. Sí, pero sí, el otro es, ya quieres disfrutar más, pues definitivamente tiene que ser con la mente y el corazón, ¿sí? Y ser honesto con lo que tú haces, o sea, o sea, con lo que tú piensas, con lo que hay en tu corazón, cada uno, así como existen huellas digitales diferentes, son corazones diferentes. Entonces, yo creo que cada quien, o sea, vas a hacer lo que tú tienes dentro, ¿no? Y eso es lo que te hace artista, por decirlo así, artístico, ¿no? O sea, el artesano, yo nunca voy a dejar de ser artesano, pero cuando meto el corazón es cuando es el rollo artístico, ¿no? Convierte en artista. Y ya cuando meto la mente, pues es el rollo de diseño, que va acompañado con las otras dos, ¿no? O sea, entonces sí es, por eso ser sinceros, honestos, y eso es lo que yo les aconsejo. Para que lo disfruten mucho. Disfruten el camino. Exacto, es que es padrísimo, o sea, la verdad. Sobre todo, a mí Dios me ha dado esa... O sea, si yo estudié cerámica fue porque Dios quiso, no porque yo quería. Si yo estudié escultura fue porque Dios quiso, yo no quería, ¿no? O sea, si yo lo conocí a Él fue porque Dios quiso, no porque yo no lo quería. O sea, todo lo que yo no quería, eso fue lo que estoy haciendo. Y ¿saben qué feliz estoy? O sea, sí. Y es algo muy padre. Entonces, por eso disfrutar mucho. Los que estudian artesanía, es un privilegio, la verdad, es algo padrísimo. Bueno, pues. Pues muchísimas gracias por tomar la invitación, Rodo. Pues, con mucho gusto. Ha sido todo un honor para nosotros y pues nada, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Estuvo conmigo Romina Montaño, nuestro invitado Rodo Padilla. Sonic Boomer en las tornas, si quieren hacer un podcast, está aquí a su servicio. Tuvimos ayuda especial de Aldo en la cámara y esperemos que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, protesto. Gracias por escuchar Artsatenia. Recuerda que puedes escuchar nuestro episodio cada semana. Síguenos en nuestras redes como @Artsatenia, en YouTube, en Facebook, en Spotify, para ver más contenido. Sigue nuestro directorio de Artsatenia y si quieres ser parte de nuestra audiencia, envíanos un correo a artsatenia@gmail.com.